Buenas noches. Un saludo a toda la comunidad. Me llamo Antonio y llevo 12 años siendo taxista. Al principio solo conducía el taxi de alguien más, pero trabajé duro y después de mucho esfuerzo y sacrificio, logré comprar mi propio taxi unos años después. Seguí trabajando duro y con el tiempo pude construir una flota de 4 taxis y estoy a punto de comprar el quinto. Siempre fui fan de los grandes empresarios, así que es natural que comience a crear mi propia empresa. Ese ha sido mi sueño desde que era muy pequeño, y todo lo que he hecho me ha conducido a ello. A pesar de lo enfocado que estoy en mi sueño, he descuidado mucho mi vida personal. No he tenido tanto éxito en esa parte. Tengo un hijo que es mi adoración, pero una ex esposa que me odiaba. Lo normal de un divorcio, supongo. Aunque recientemente estamos en muy buenos términos. Cuando compré mi tercer taxi, dejé de conducir, supuestamente para tener más tiempo para mi familia, pero ya era muy tarde. Terminé por divorciarme. Compré otro taxi y seguí trabajando como si mi vida dependiera de ello. Todo esto fue muy difícil, pero lo he venido soportando, en parte por lo mucho que trabajo. Sin embargo, aprendí mi lección y me aseguro de dedicarle tanto tiempo como pueda a mi hijo. No quiero que él termine odiándome tanto como en algún momento lo hizo mi ex esposa. Cuando miro hacia atrás, en retrospectiva, he tenido cosas muy buenas y otras no tan buenas, pero a pesar de todo, no ha sido una mala vida y me siento orgulloso de lo que he logrado. Sin embargo, de vez en cuando, tengo esta sensación amarga de haber podido salvar mi matrimonio. Podrán decirme tonto o lo que sea, pero la verdad es que hasta hoy en día, tras varios años de divorcio, sigo enamorado de mi ex esposa y sé muy bien que merezco el odio que ella alguna vez tuvo por mí, puesto que cometí muchos errores. La historia que quiero contarles me sucedió en el peor momento de mi vida. Acababa de divorciarme y estaba peleando con mi ex esposa la custodia de mi hijo. Yo pedía la custodia compartida, pero ella quería custodia total y no quería permitirme siquiera visitar a mi hijo. Sabía muy bien que ella tenía todo el derecho a estar furiosa conmigo, ya que por años básicamente actué como si no me importara y ya no había vuelta atrás. Pero con mi hijo era distinto. Aún tenía tiempo para arreglar las cosas con él, ya que apenas tenía 5 años. Aquel fatídico día, había pasado todo el día en la cama comiendo porquerías y compadeciéndome de mí mismo, y muchos pensamientos pasaban por mi cabeza, incluido el de dejar este mundo. Sin embargo, no podía dejar a mi hijo solo. Tenía que ser fuerte por él. Para ese entonces, la única manera de lidiar con mis episodios de depresión era trabajar. Así que lo hice ese día. Me di un baño, tomé las llaves de mi taxi, lo encendí y salí a trabajar. Ahora que lo pienso, creo que mi trabajo fue lo que evitó que cayera en alguna crisis aún más grave. Nunca tuve la necesidad de ir con un psicólogo, debido a que mis clientes cumplieron con ese propósito. Siempre que alguien se subía a mi taxi, me gustaba hablarles y que se sintieran cómodos, e inevitablemente hablábamos de la vida y de nuestros problemas. Dicen por ahí que no hay mejor confidente que un taxista, puesto que nunca lo volverás a ver y él básicamente no te conoce. De esta manera, he escuchado un montón de historias que me ha costado creer.
Pero bueno, no me puedo quejar. Me he beneficiado mucho de hecho. De hecho, es una de las cosas que más disfruto de este trabajo. Incluso, una vez se podría decir que obtuve una terapia gratis cuando un psicólogo se subió a mi taxi. Hablamos mucho y me dio unos consejos que hasta el día de hoy agradezco demasiado. Para cuando salí a trabajar ya eran aproximadamente las 10:30 de la noche, pero no me importaba. Simplemente iba a trabajar hasta que amaneciera. Luego iría a mi casa para dormir un poco y saldría de nuevo a trabajar. No era una rutina muy saludable. Sé muy bien que los hábitos de vida que llevaba me llevarían a la tumba tarde o temprano, pero cuando tienes depresión, dejan de importarte muchas cosas. Perdí la noción del tiempo por completo, y cuando lo noté, ya eran pasadas las 12 de la noche. No había sido un día agradable, y aparentemente, eso tampoco había cambiado durante la noche. Repentinamente alguien me hizo la señal para que me detuviera, y así lo hice. Aquella persona tenía una apariencia un tanto peculiar. No podía decir que era extraña, ni tampoco que era normal. Usaba un sombrero de ala ancha y un largo blazer, ambos de color negro. La ropa que usaba era tan ancha que me fue imposible diferenciar si era un hombre o una mujer, pero no me importaba. Todo lo que tenía que hacer era llevarlo a su destino y conversar un poco para que el ambiente fuera algo más cómodo. La persona se subió a mi taxi sin decir una sola palabra. Simplemente se sentó ahí y no sé qué más hacía. El enorme sombrero me impedía verle el rostro, pero amablemente lo saludé y le dije que por favor se acomodara como deseaba. Esa persona hizo exactamente lo que yo le dije, y en cuestión de segundos, ya estábamos listos para partir. Le pregunté acerca del lugar al que íbamos, pero permaneció en silencio, sin una dirección a dónde ir. No podría moverme del lugar. Pasaron unos cuantos segundos, pero el hombre seguía sin decir nada. Simplemente estaba ahí sentado, como esperando algo. Escucha, amigo, si no me das una dirección a la cual ir, no podremos movernos del lugar, le dije, pero seguía sin obtener respuesta. Oiga, señor, le estoy hablando. En ese momento ya estaba un poco enojado. Amigo, si no me va a dar una dirección, le pido por favor que se baje de mi taxi. No me haga perder el tiempo. En ese momento, la persona metió una mano a uno de los bolsillos exteriores de su largo blazer y sacó un pequeño pedazo de papel, el cual casi de inmediato me entregó. Sus manos estaban temblando, y aunque estaba usando guantes, algo me parecía extraño. Vi la dirección y el lugar. El lugar quedaba a las afueras de la ciudad, a lo cual yo di un largo suspiro de exasperación, mientras pensaba que debía haber sacado a esta persona de mi taxi. Sin demorarme más puse primera marcha y nos pusimos en camino. Nos dirigíamos hacia el sur. Yo seguía enojado, pero intenté calmarme, y para ello intenté establecer una conversación, pero no funcionó. La persona seguía ahí sentada, totalmente callada. Di una pequeña y furtiva mirada en el espejo retrovisor y pude ver a esta persona ahí, totalmente quieta como una estatua. A mí me pareció que me estaba mirando. Sin embargo, por la forma de su sombrero y por cómo lo utilizaba, era un milagro lograr ver alguna parte de su rostro. Al poco tiempo me rendí en intentar hablarle y simplemente me dediqué a conducir. Lo que pensé en ese momento fue que de vez en cuando había uno que otro antipático
al que no le gustaba que le hablaran. Esos eran los peores viajes. Y no sé por qué, pero con este pasajero en específico, sentía una extraña tensión. No puedo explicar de qué manera, pero sí puedo asegurar que me sentía un tanto nervioso. De repente, mientras mi mente divagaba, la radio se encendió sola. No la había encendido porque de verdad me parece un tanto molesta. El ambiente en el auto estaba tan silencioso que escuchar la radio me sobresaltó. ¿Cómo se pudo haber encendido sola? Quizás debería hacer revisar el eléctrico del carro luego. En ese momento intenté apagarla, pero se volvió a encender. No sabía lo que estaba pasando. La apagaba y se encendía. La apagaba y volvía a encenderse. Y después de una cierta cantidad de veces, simplemente la radio ya no se apagaba. Yo me disculpé con el extraño pasajero y le expliqué que tal vez mi radio se había averiado, ya que no la usaba muy a menudo. Pero esa persona seguía ahí sentada, con su actitud antipática, como si esto no le importara en lo más mínimo. Luego de esto, la radio empezó a sintonizar una frecuencia por sí misma. Eso sí que fue una gran sorpresa. Además, era una frecuencia la cual jamás había escuchado. Y de inmediato, una voz mencionó dos palabras que hicieron que se sintiera como si alguien estrujara mi corazón. ¿Eres feliz? Me encantaría decir que lo que sentí fue un resultado de todo lo que estaba pasando en mi vida, pero no. La razón por la que tuve esa sensación no puedo explicarlo, pero les aseguro que me asusté. Frené de inmediato e intenté controlar mi respiración, y por unos segundos olvidé por completo que llevaba a un pasajero. No tardé mucho en caer en cuenta de esto, así que me disculpé y di la vuelta para, según yo, poder mirar a esta persona mientras me disculpaba e intentaba explicarle de alguna manera por qué me había detenido de esa forma. Cuando di la vuelta y miré a esta persona, se había quitado aquel sombrero de ala ancha y pude ver su rostro. Era de hecho una mujer, pero de un aspecto un tanto escalofriante. Tenía el rostro lleno de vistosas cicatrices y sus párpados y labios estaban cosidos. No pude evitar dar un pequeño grito y esa mujer sonrió de inmediato. Era como si esto le hubiera agradado. En ese momento, otra vez las mismas palabras se escucharon por la radio. ¿Eres feliz? La sincronización era demasiado exacta para ser una coincidencia, y no pude evitar preguntarme si era aquella mujer la que me estaba preguntando eso. Finalmente descarté esta posibilidad como una locura. Era imposible que aquella mujer me estuviera hablando a través de la radio. Su apariencia daba miedo, pero tal vez se dirigía a alguna fiesta de disfraces, ya que para esa época, el 31 de octubre estaba a la vuelta de la esquina. Yo estaba ahí paralizado del miedo y sin poder moverme. Y fue en ese momento donde la escalofriante mujer se quitó uno de los guantes. El olor a podrido que inundó mi taxi era algo que no podía explicar. Fue tan fuerte que tuve un pequeño dolor de cabeza en el instante. A pesar de que el rostro de esta mujer revelaba que estaba en sus 30s, su mano era huesuda y arrugada, con las uñas largas y negras. Con esas largas uñas, uno por uno, empezó a cortar los hilos que unían sus párpados a su piel y finalmente abrió uno de sus ojos, un ojo que mostraba una pupila totalmente negra.
La escalofriante sonrisa no desapareció del rostro de esta mujer, y la verdad, no tenía idea si estaba mirándome a mí o si estaba mirando al frente. Lentamente extendió su mano y señaló hacia el frente. No pude evitar mirar, y bueno, era la dirección en la que teníamos que ir para llegar al lugar que ella quería. Para mí, era demasiado claro que ella quería que yo siguiera conduciendo, pero yo no podía, o mejor dicho, no quería. Estaba demasiado asustado. Imagino que ella vio mis intenciones porque de inmediato volteó su rostro hacia mí y puso una expresión muy seria. No quería problemas, solo quería que esa cosa se bajara de mi taxi, y lo conduje lo más rápido que pude hacia el lugar donde esa mujer quería ir. Las palabras no son suficientes para explicar la angustia y la agonía, la desesperación y el temor que sentía en ese momento. Mientras conducía frenéticamente a toda velocidad, aquellas dos palabras seguían saliendo por la radio una y otra vez. ¿Eres feliz? ¿Lo eres? ¿Eres feliz? Cada vez se repetían más rápido, y eran más voces las que repetían esas palabras. Era como si todas esas voces estuvieran ansiosas porque respondiera a esa pregunta. Lo único que podía sentir al escuchar tantas veces esas voces eran unas ganas incontrolables de vomitar y un dolor de cabeza que cada vez se hacía más insoportable. Todo esto era tan irreal que en algún momento pensé que estaba soñando. Estaba tan asustado y desesperado que no pude aguantarlo más. Grité, lloré y no sé cuántas veces más mientras conducía le dije que me dejara en paz. A pesar de que básicamente le estaba rogando que se detuviera, no me atreví a volver a mirar a aquella mujer. Estaba más que seguro que ella era la causante de todo esto. La verdad, no sé cuánto tiempo pasó, pero finalmente llegamos a aquel lugar al que ella quería ir. Era una casa en ruinas en las afueras de la ciudad. Viéndola de reojo, había un montón de figuras con blazers largos y sombreros de ala ancha ahí. No lo pensé demasiado y me detuve, pensando que ahora que había llegado a su destino, aquella cosa tenía que dejarme en paz. Pero no era así. Todo seguía siendo igual. La tarifa por traerla hasta este lugar era bastante alta, pero lo único que quería era que esa mujer se bajara de mi taxi y nunca más volver a verla. Pero aquí estaba ella, supongo que divirtiéndose. Cerré mis ojos esperando que ella se bajara e intenté soportar lo que me estaba pasando. Pero esto siguió por más tiempo. No sé exactamente por cuánto. Finalmente, abrí los ojos y me atreví a ver a esta mujer a los ojos, o mejor dicho, al ojo que tenía abierto. La verdad, no sé cómo tomé tanto valor para hacer eso, pero lo hice y pronuncié la palabra que al parecer era la palabra que esa mujer quería escuchar. ¿Eres feliz? No, no lo soy. Esa fue mi respuesta sincera a su pregunta. La pregunta que frenéticamente no dejaba de repetirse en la radio. Y cuando lo hice, todas aquellas voces se callaron. Y esa escalofriante mujer, aún con los labios cosidos, sonrió. Esto no estaba de cerca ni ser una sonrisa agradable. Por el contrario, era escalofriante. Pero en ese momento, la radio se apagó al instante y esa mujer
Se bajó de mi taxi y se fue. Las figuras que había visto ya no estaban, y cuando vi en dirección a aquella mujer, se había desvanecido por completo. Nunca supe qué fue lo que se subió a mi taxi. ¿Era siquiera un ser humano? ¿Por qué hizo todo lo que hizo? Supongo que son preguntas que jamás serán respondidas. Y la verdad, tampoco tengo ganas de averiguarlo. En el instante en que no pude ver a aquella mujer por ninguna parte, me largué de ese lugar lo más rápido que pude y fui directo a mi casa. Yo seguía llorando desconsolado. Un montón de emociones se arremolinaban. Miedo, tristeza, depresión. En el camino estuve cerca de estrellarme varias veces, y sin duda, creo que en ese momento lo hubiera preferido. Me saltaba semáforos en rojo, y básicamente, creo que rompí cada ley de tránsito posible en mi ciudad. Afortunadamente, no herí a nadie, ni hubo ningún accidente. Cuando llegué a mi casa me estacioné, y fui directo a mi habitación. Aún estaba temblando y muy asustado, así que fui a mi baño y vomité. Yo me quedé sentado en el suelo por al menos una hora. Pensé que darme una ducha de agua caliente me ayudaría, y así lo hice. Pero eso no ayudó a relajarme mucho. La imagen de esa mujer seguía en mi mente, y al mismo tiempo, todos los recuerdos y las experiencias que había tenido con mi esposa y mi hijo me producían un profundo desconsuelo. Salí de la ducha y fui directo a la cama, y en cuanto mi cabeza tocó la almohada, caí profundamente dormido. En aquel instante no recuerdo la hora exacta, pero creo que eran alrededor de las 3 de la mañana. Sin embargo, yo dormí hasta las 2 de la tarde. Pensaba que todo había terminado la noche anterior al dejar este escalofriante servicio, pero no fue así. Intenté levantarme de la cama, pero no podía. Intentaba por todos los medios levantarme, pero mi cuerpo estaba bloqueado. Lo único que podía hacer era mover los ojos y respirar. A mi exesposa le había pasado antes, así que sabía muy bien que se trataba de una parálisis de sueño. Pensé que tal vez esto podría deberse a lo que pasó la noche anterior. Esa era la hipótesis más lógica. En aquel instante, escuché que alguien tocaba la puerta. Fue ahí que supe que eran las 2 de la tarde. Yo lo había olvidado. Mi exesposa iba a traer a mi hijo a las 2 de la tarde. Y si hay una característica con la que deba describirla, esa es la puntualidad. Ella quedó de traerme al niño a las 2 porque era mi turno de cuidarlo. Pero eso no importaba, ya que no podía moverme, ni siquiera podía hablar. En ese momento, dentro de mi habitación, algo se manifestó. Era la misma cosa que había visto en el taxi. Esta vez, sus dos ojos estaban descosidos y me miraban con curiosidad. Yo seguía sin poder moverme. Mi mujer seguía tocando la puerta y se notaba que estaba bastante furiosa porque no le abría. ¿Antonio? ¡Antonio! Mi esposa seguía llamándome, pero yo no podía hacer nada. ¡Maldición, Antonio! ¡Nunca estás para nosotros! Y ahora que has ganado la custodia compartida, ni siquiera puedes hacerte cargo de tu hijo. Yo en ese momento quería gritar. Quería decirle que aquí estaba, pero simplemente no podía. Aquella mujer parada al frente seguía mirándome con curiosidad. Siempre fuiste así, Antonio. Nunca cambiarás, dijo mi esposa al otro lado de la puerta. Yo, por otro lado, no dejaba de llorar. En ese momento,
Yo miré a la figura que estaba al frente y mentalmente le dije que me diera la oportunidad para arreglar las cosas. Muy bien, Antonio, si no estás dispuesto a abrirme la puerta, me iré. Y de una vez te digo que no volverás a ver a tu hijo. En ese momento, yo abrí la puerta de la habitación y corrí directo a abrazar a mi esposa y a mi hijo. Mi esposa quedó sorprendida, pues yo estaba llorando a raudales. Y ahí le pedí a mi esposa que me perdonara por haber sido tan mal esposo. Y a mi hijo le prometí que siempre iba a estar para él, que nunca más iba a permitir que mi trabajo ni cualquier otra cosa se interpusiera en nuestra relación. Y eso es lo que he hecho ahora último. La verdad, no sé qué demonios pasó en ese momento. Solo supe que después de haberle pedido perdón a mi esposa y a mi hijo, una paz tremenda, una paz indescriptible, me invadió. ¿Y qué pasó con aquella cosa que estaba en mi habitación? La verdad es que no lo sé. En un momento, justo cuando mi esposa se iba a ir, yo cerré los ojos y aquella mujer simplemente desapareció, mismo que ocurrió con mi parálisis. Y fui ahí cuando aproveché y me encontré con mi familia. Debo decir que desde aquel entonces, mi mujer ha dejado de odiarme. No tengo esperanzas de recuperar la relación que tenía con ella, pero al menos ya no nos vemos como dos enemigos. Y en cuanto a mi hijo, se podría decir que es el niño más feliz del mundo, pues siempre que tengo tiempo comparto con él. Él me cuenta sus cosas y yo estoy encantado de ver crecer y ver cómo progresa en su vida. Creo que eso es lo mejor que un padre puede hacer por sus hijos. Desde aquel entonces, solo conduzco mi taxi de vez en cuando, y ahora solo me dedico a administrar mi flotilla. Y por si se lo preguntan, no volví a manejar de noche. Si les gusta la emoción, el misterio o el terror, no se pierdan un solo episodio de nuestro canal. Asegúrense de darle me gusta a este video y no olviden activar la campanita. Con su apoyo, podremos seguir produciendo historias impactantes y aterradoras. Gracias por vernos.